Determine la aceleración del sistema y la tensión que soporta la cuerda en la siguiente gráfica. Considere que las masas son de 7 kilogramos y 5 kilogramos. Entonces, para este problema, vemos que hay un sistema donde contamos con una polea simple, hay una cuerda y en sus extremos hay dos objetos de diferentes masas. Desde ya, con el simple hecho de saber que hay dos masas diferentes, quiere decir que no se encuentran en equilibrio. Quiere decir que una de las dos masas va a ascender y la otra masa va a descender, dependiendo de quién pese más que la otra. En este ejercicio vemos que esta es la masa número 1 y tendrá 7 kilogramos. La masa número 2 tendrá 5 kilogramos, lo que indica que la masa número 1 será más pesada. Si esta es más pesada, significa que la de aquí va a descender y la de acá va a ascender. Por lo tanto, tenemos que establecer el sentido del movimiento. Para el objeto número 1, entonces, la aceleración será vectorial hacia abajo. Aquí tendremos nuestro vector aceleración. Pero para el objeto número 2, en cambio, será hacia arriba. Colocamos aquí el sentido del movimiento que será hacia arriba. Una vez que tenemos ya el sentido del movimiento para cada una de las masas, como aquí hay dos masas, tenemos que elaborar dos diagramas de cuerpo libre, y son los que vamos a hacer a continuación. Colocamos entonces nuestro primer diagrama de cuerpo libre, le llamamos diagrama de cuerpo libre número 1, que va a corresponder a este objeto. Entonces colocamos como siempre la masa en la parte central. Y le vamos a colocar como siempre pues nuestro plano cartesiano, para poder colocar correctamente cada una de las fuerzas que interactúan con dicho cuerpo. Colocamos directamente para 2 porque hay dos objetos que van a interactuar en este ejercicio. Para el cuerpo número 1, vemos que solamente hay fuerzas en el eje de la Y. La primera fuerza, como siempre, será el peso, que va a apuntar hacia abajo. Entonces colocamos desde el centro de masa nuestro peso que está hacia abajo. Como en el sistema hay dos objetos, está correctamente etiquetar como peso número 1. Para poder ir haciendo la distinción. La otra fuerza que interactúa con este primer objeto será la tensión, ya que se encuentra sujeto con una cuerda. La tensión se grafica sobre la cuerda cadena o cable y como va saliendo el objeto, será una flecha que va hacia arriba. Si observamos, en el cuerpo número 2 también habrán las mismas fuerzas. A esta fuerza de aquí le vamos a llamar tensión 1 porque es de nuestra primera cuerda. ¿Qué pasa con el objeto número 2? Asimismo tendrá el peso, que vamos a colocar por aquí, será el peso número 2. Y al mismo tiempo vamos a colocar también la tensión en la parte de arriba. Si colocamos por aquí la tensión, ahora, en esta segunda tensión que tenemos acá, no vamos a colocar como tensión número 2, porque si recordamos, es la misma cuerda. Eso quiere decir entonces que voy a colocarla como tensión número 1, haciendo referencia a que es la misma tensión. Algo muy importante que tenemos que recalcar aquí. Aquí yo he colocado una aceleración y acá yo he colocado otra aceleración. Sin embargo, si este objeto está en reposo y empieza a moverse, el cambio de velocidad del objeto número 1 será el mismo cambio de velocidad que el objeto número 2. Quiere decir que en los dos va a haber la misma aceleración. Es decir, la aceleración del objeto 1 será la misma aceleración del objeto número 2. Tomemos en cuenta, como siempre, que la aceleración va a estar justamente en el eje en el que hay movimiento. Entonces aquí, para el diagrama de cuerpo libre número 1, recordemos que el desplazamiento se va a dar en el eje de las Y, porque el objeto desciende. Entonces, como el objeto desciende, en este diagrama de cuerpo libre número 1, nuestra aceleración, vamos a colocar por aquí para recordar que va a ir hacia abajo. Entonces, ¿qué nos pide en este ejercicio? Nos pide calcular dos cosas. Nos pide calcular la tensión y nos pide calcular la aceleración. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿dónde se encuentra la tensión en el diagrama de cuerpo libre número 1? En el eje de las Y. ¿Y dónde se encuentra la aceleración? También en el eje de las Y. Por lo tanto, debo trabajar como sumatoria de fuerzas en Y. Entonces colocamos sumatoria
de fuerzas en Y, como en el eje Y hay movimiento, será igual a masa por aceleración. Recordar que aquí hay dos objetos, entonces hay dos masas. Como hay dos masas, entonces debo aquí identificar que esto será la masa número 1, porque estoy haciendo referencia al cuerpo número 1. Una vez que tenemos establecido la aplicación de la segunda ley de Newton, vamos a colocar las fuerzas que aparecen. Aquí, ¿qué fuerzas hay en el eje Y? Tensión 1 y peso 1. ¿Qué signo le voy a colocar? La tensión tendrá signo negativo porque va en sentido contrario del movimiento. En cambio, el peso va en el mismo sentido del movimiento. Recordemos que el objeto va hacia abajo. Quiere decir entonces que el peso será positivo, la tensión será negativa. Colocamos entonces menos tensión 1. Todo esto más el peso número 1, esto debe ser igual a la masa número 1 por la aceleración. Entonces, de momento, ¿qué información tenemos? Tenemos el valor de la masa, nos la da el problema. El único valor que no hemos conseguido, pero ya lo vamos a calcular, sería el valor del peso. Podemos aprovechar y calcular cada uno de los pesos. Recordar que el peso debe ser calculado de forma independiente, ya que hay dos masas. El peso 1 lo conseguimos multiplicando la masa por la gravedad, del mismo modo el peso número 2, y hemos conseguido estos valores. Entonces, para nuestra primera parte del ejercicio que tenemos aquí, la sumatoria de fuerzas en Y, vemos que tenemos cierta información y la vamos a ir reemplazando. Entonces, tenemos menos tensión, no conocemos ese valor, colocamos menos tensión 1, todo esto más el peso número 1, peso número 1 que vale 68,6. 68,6 newtons. Esto será igual a la masa número 1, que vale 7 kilogramos. Todo esto por la aceleración. Y aquí tenemos un pequeño inconveniente. El inconveniente es que yo no tengo la tensión y tampoco tengo la aceleración. Entonces, a esta expresión que hemos conseguido vamos a llamar la ecuación número 1. Entonces, ¿qué tenemos como ventaja? Que no es el único cuerpo que está en el sistema, sino que ahora vamos a trabajar de la misma manera con el cuerpo número 2. Es decir, aplicamos la segunda ley de Newton, colocamos sumatoria de fuerzas en Y, será igual, aquí en cambio será masa 2 por la aceleración. Y aplicamos el mismo principio, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y, tenemos estas dos fuerzas. La fuerza será la tensión, tensión 1 porque es la misma, y acá el peso número 2. Son las dos únicas fuerzas que aparecen en el eje Y. Y esto debe ser igual a la masa 2 por la aceleración. Signos. Recordar que en esta segunda parte, aquí el cuerpo número 2 también tiene su aceleración, pero a diferencia del objeto número 1, mientras el de acá baja, el de acá sube. Entonces no podemos olvidar que aquí el segundo objeto sube. Entonces la aceleración está en el eje de la Y, pero tiene este sentido del movimiento. Eso me va a ayudar a colocar los signos. La tensión está a favor del movimiento, entonces el signo de la tensión será positivo. Y el peso está en contra, será negativo. Y de ahí podemos reemplazar la información. Tenemos entonces tensión 1 menos el peso 2, que recordemos que son 49 newtons, será igual a la masa 2, que es 5 kilogramos. Todo esto por la aceleración. Listo, mismo inconveniente, pero tenemos una ventaja. Que la tensión 1 que está aquí es la misma que está acá. La aceleración que está aquí es la misma que está acá. Es decir, que estamos frente a un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Y lo vamos a reescribir de la siguiente manera. Colocamos aquí entonces la llave. Aquí estará la ecuación número 1 y aquí estará la ecuación número 2. Entonces vamos a reescribirlos de la siguiente manera. Para resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2, usted puede recurrir a métodos algebraicos como igualación, sustitución, reducción. Sin embargo, aquí tenemos una ventaja. Si nos damos cuenta, la tensión en la parte superior está negativa y acá está positiva. Entonces tranquilamente podemos resolverlo con el método de reducción. Entonces, eliminamos tensión 1, ya que está aquí como negativo y acá como positivo, se cancelan entre sí. Luego acá sería una suma o resta algebraica. Tenemos más 68,6 newtons, se puede restarle 49 newtons. Esa resta me da 19,6 newtons.
En el lado derecho tenemos dos términos que están en torno a kilogramos de aceleración. También son semejantes. Es decir, yo puedo sumar 7 y 5. Esto me va a dar 12 kilogramos por aceleración. Finalmente, para calcular la aceleración, el 12, que está multiplicando a la aceleración, pasa al lado contrario a dividir. Por lo tanto, vamos a conseguir una división entre 19,6 newtons, todo eso entre 12 kilogramos. Y al dividirlo, vamos a conseguir el valor numérico de la aceleración, que será de 1.63 metros sobre segundos al cuadrado. De esa manera entonces hemos conseguido el valor de la aceleración. Recordar que el problema me pide calcular la aceleración del sistema y la tensión que soporta la cuerda. Para calcular la tensión, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar ya sea la ecuación número 1 o la ecuación número 2. Yo aconsejo utilizar donde tenga la tensión positiva. Entonces vamos a reemplazar la aceleración en la ecuación número 2, por ejemplo, ¿no? Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Aquí colocaríamos entonces tensión, en este caso tensión 1, menos 49 newtons. Esto será igual a 5 kilogramos. Y aquí, en lugar de colocar aceleración, entraría 1.63 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, aquí, menos 49, que está con signo negativo, pasa al lado contrario con positivo. Tendríamos entonces que la tensión número 1 será 49 newtons, y acá será más el producto entre 5 por 1.63. Eso me va a dar entonces 8.15 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esto es newtons. Finalmente, entonces, la tensión que soporta la cuerda en ambos extremos tendrá un valor numérico de 57,15 newtons. De esa manera, entonces, hemos conseguido lo que nos pide el problema. Nos pide la aceleración del sistema y la tensión que soporta la cuerda.